Bueno, estamos acá para hablar un poco de finanzas. La idea es repasar un poco los números en base al análisis de Swiss Rumble, en que estamos suscriptos. No estamos acá para especular de si va a venir la reencarnación de Thierry Henry, Messi, Cristiano Ronaldo o Kimmich, sino para analizar un poco los números y tratar de entender, uno, cómo llegamos a que se jueguen 3 partidos seguidos con Mikel Merino de 9. Dos, si debería haber más gente que pierda su trabajo, además de Edu, que por suerte ya se fue hace bastante. Y tres, a ver, lo que se preguntan todos, ¿cómo puede ser el último verano? Pocas contrataciones o sabor a poco relativo a lo que necesitaba el club para dar la puntalada final que alcance para el campeonato. Y bueno, entender, hay un problema de los números, no hay un problema de los números, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, en eso va a estar un poco la intención del stream de hoy. Y arranca entonces el análisis. Vamos a ir como punto por punto. Primero, esto es un P&L, Profit and Loss, ganancia y pérdida, cuentas de ganancia y pérdida. Hace el comparativo de 2023-2024 y la diferencia nominal y la diferencia porcentual. Grosso modo, lo que muestra acá dice que la pérdida contable antes de impuestos mejoró significativamente, de 52 millones de libras el año pasado a 18 este año. ¿Bien? Una pérdida contable de 18 millones. ¿Por qué? Porque los ingresos subieron en 150 millones, un 32%, a un nuevo récord para el club de 6,14, y también subió la ganancia por venta de jugadores de 11 a 51 millones. Eso parcialmente quedó neteado porque los gastos también incrementaron muchísimo. Subieron mucho por más sueldos, más gastos, etc. Fíjense que tenés un aumento de 142 millones. ¿Sí? Los ingresos subieron 149, los gastos subieron 142, quedan casi neteados. Y además subieron los intereses para pago de deudas de 6 a 18 millones. O sea que entre eso ya te comió todo el aumento de ingresos. Termina dando mejor la cuenta por las ventas. Acá tenemos el detalle. Vamos a volver sobre el Profit and Loss en un rato para entender un poco la diferencia entre la pérdida económica o financiera, si quieren, y la contable, que son dos cosas distintas. Y ahora vamos a un poco lo que está pasando en el comparativo con el resto de la liga. La particularidad acá es que la mayoría de los equipos todavía no informó sus números de 2024. La mayoría, como ven acá entre paréntesis, es 2023. Manchester United, hermoso, con una pérdida antes de impuestos de 131 millones. Ya 2024, igual que nosotros. Arsenal lo ven acá, en la parte más superior de la tabla, 18 millones abajo. West Ham y Manchester City con muy interesante ganancia. West Ham tuvo unas ventas importantes, el City, tiene que sobreactuar después de todo el escándalo y estamos esperando a ver cómo se resuelve todas las acusaciones que pesan en su contra, pero reportan una ganancia de 74. Lo que pasa es que Manchester City se junta, viste, el jeque con el contador, qué sé yo, y dibujan. A ver, ¿cuánto crees que dé? Le pregunta. Y más o menos lo arman según convenga. En cuanto a ventas, acá vemos, ¿no? Subió de 11 millones a 51, el mejor resultado de los últimos 4 años. ¿Qué transferencias juegan en este análisis que estamos viendo acá? No las del último verano, sino las del anterior. Balogun al Mónaco, Jack al Leverkusen, etcétera, etcétera. Esto es importante de entender. Dice, estos dos deals representan pura ganancia para el Arsenal, porque Balogun era un juvenil y Xhaka ya estaba totalmente amortizado. ¿Qué quiere decir que estaba totalmente amortizado? Cuando yo compro un jugador, después se capitaliza esa compra. Ejemplo, compramos un jugador, Calafiori, 50 millones, muy bien.
se capitaliza el club en 50 millones de dólares. Y después en la vida del contrato del jugador, ese activo se va amortizando en partes iguales los 5 años. En el caso de Calafiori, 5 años, 50 millones son 10 millones por año. Si vos ya lo amortizaste por completo y después lo vendés, toda la plata que te entra, contablemente hablando, es ganancia. Si a vos todavía te faltaba amortizar, tu ganancia va a ser el balance entre lo que percibiste y lo que faltaba por amortizar. En el ejemplo de recién, si lo vendés al año 3, ya amortizaste 30 millones. Te entraron 50, 50 menos 30, la ganancia contable, que es lo que estamos analizando en este momento del stream, sería 20 millones. Lo que muestra acá, ¿no? En definitiva, ganancia por venta de jugadores en 2023 y 2024. Algunos clubes reportando 2024, otros clubes reportando 2023. Manchester City con 139 millones, con todas esas ventas medio fraudulentas que organizan. West Ham 96 millones, bueno, Arsenal 51, como lo ven, está arriba, pero no está tan arriba y todavía hay varios acá que no reportaron en 2024. Hay que ver dónde termina en esta división. Esta es la tendencia del P&L, del Profit and Loss, del statement de ganancia y pérdida del club. Bueno, en los años de Wenger, como ya sabemos, el club siempre en una posición totalmente sustentable. Después vino el momento de una vez que los Kroenkes se hicieron del control accionario completo del club, empiezan las grandes pérdidas, justamente porque estaban invirtiendo en armar un plantel coherente, y esta es la pérdida más pequeña que se han anotado desde que comenzó ese proceso. O sea que si a mí me preguntan, yo les digo, miren, la cosa viene razonablemente bien. Obviamente las pérdidas se exacerbaron en todo este proceso por la situación del COVID, que ahí la ven en lo que es 2000, que pegó en 2020, pegó en 21 y 22, fundamentalmente en lo que es las cuentas del 21. Pero el club como que ya se va posicionando en una mejor posición, fundamentalmente por haber retornado a la Champions League. Acá lo vemos de nuevo por ahí, más extendido en el tiempo. En los 5 años hasta 2022-2023, el Arsenal tenía una de las pérdidas agregadas más grandes de la Premier. Esta es la etapa de inversión de la que hablábamos recién. 290 superados solo por Leicester, Chelsea y Everton. 150 millones en un solo delantero, más jugadores en otras posiciones. Estas son cosas que no van a pasar, así que yo me iría olvidando. Wages to revenue, ¿qué significa? Es un ratio, una proporción, que lo que mide es cuánto gastás en sueldos de los jugadores relativo a tus ingresos. Entonces, hoy Arsenal, toda la plata que le entra, todo lo que es ingreso operativo, no cuenta venta de jugadores. Ingreso operativo, llámese entradas, televisión, sponsor de la camiseta, sponsor del estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la mitad de esa plata se va en sueldos. Ese es el ratio. El Aston Villa se está gastando prácticamente todos sus ingresos en sueldos, o sea que su pérdida operativa es astronómica. Pero bueno, vamos a ver el Villa, porque ahora le va a entrar en la contabilidad el 96% de ese debe haber sido de la última temporada que no jugaron Champions. ¿Esta temporada arriesgamos en lo deportivo para disminuir pérdidas? Pregunta Sergio. Sí, para mí sí. Estoy en esa tesis, Sergio. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle a medida que avancemos en el informe de Swiss Rumble, pero para mí pasó exactamente lo que vos estás diciendo. Acá está la tendencia en venta de jugadores, en la ganancia que genera Arsenal por venta de jugadores. 2024, este año le va a dar más. O sea, cuando salga el de 25 va a ser el último verano, el verano 24, que vendieron a Nketiah, Smith Rowe, etcétera, le va a dar más que esto. Como verán, el año más grosso fue 2018, venía de 3 temporadas muy malas en términos de ventas y bueno, acá mejoró un poquito. Le da 78, porque acá está haciendo las amortizaciones, ¿ves? En el caso de Ramsdale quedaba una amortización pendiente, en el caso del resto no, pues son todos juveniles, esto es lo que les explicaba hace un rato. Entonces va todo directo a ganancia. 78 millones sería de ganancia por ventas contra 51 de este año. Se posiciona por arriba de 2020 y un poco más cerquita de la 2018. Sería una cosa bastante coherente.
Lo que compara, obviamente, Sir Rumble dice, ojo, que en realidad no estamos tan bien en este respecto. Los 5 años hasta la 2022-2023, Arsenal había acumulado solo 117 millones con varios equipos por encima, Aston Villa, Wolves, Liverpool, Everton, Brighton, Leicester, Manchester City, Chelsea. Saquen a Manchester City, Chelsea de la escena porque merece un stream y un análisis aparte, pero igual tenés 6-7 equipos arriba. Si el Arsenal esta tendencia que vemos acá la va manteniendo, 51, que ahora, como vimos recién, se va a 78, y más o menos lo va llevando, va a tender a estar un poco mejor en esta tabla. El EBITDA son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esto es importante porque vuelvo al cash flow, al P&L un segundo. Acá. Esto es importante por lo siguiente. Como ven acá, se descuentan. Esta línea que ven acá son los ingresos 2024, 600 y pico de millones. Bueno, ¿cuánto hubo que gastar? 474. ¿Cuánto sobra? 140, 139 y medio. Esos 139 y medio es earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso es cash flow, eso es plata. Esa es plata que está en el banco. Para que se entienda y para que después analicemos un poco si hay plata o no hay plata para comprar jugadores. ¿Qué pasa? Y vos me dirás, bueno, pero tiene 140 millones, ¿cómo es que termina en una pérdida de 18 millones? Bueno, termina en una pérdida de 18 millones porque vos tenés el non-cash flow expense, o sea, un gasto que no forma parte del cash flow, no es un gasto financiero, pero sí contable, que es la amortización de todos los jugadores que tenés, que terminan siendo amortización y depreciación. Terminan siendo 189 millones. Entonces, cuando le restás 189 millones a los 140 que tenés, es que vas a la pérdida operativa. Bien. De ahí surge esa diferencia que me parecía importante repasar y mencionar. En este sentido, en el sentido del EBITDA, el Arsenal está muy bien. Fíjense que para 2024, que es lo que tenemos informado nosotros, recuerden que acá hay clubes que informan 2023 y hay clubes que informan 2024, estamos por arriba de todos, salvo Manchester United. Tottenham con un número muy interesante. Después hay que ver cuánta se le va en depreciación. El Tottenham, decíamos que la cuenta de EBITDA es antes de intereses. Entonces el Tottenham hoy está muy expuesto en la cuenta de intereses, lo mismo el Manchester United, por el tema del endeudamiento. En el caso de Tottenham, fundamentalmente por su cambio de estadio. La pérdida operativa, que va mejorando, como vemos, de a poquito, pero va mejorando. Y dice acá Sir Rumble, esta pérdida operativa de 50 millones no está tan mal si lo comparas con el resto. Todos tienen pérdida operativa, por lo menos declarada entre 2023 y 2024. Después esto va a quedar todo uniforme con 2024 y lo tendremos que ver. Pero fíjense cómo en esa combinación de estas dos temporadas no hay nadie que no tenga una pérdida operativa. Esto en algún punto es entendible porque tenés la depreciación y la amortización del activo principal de los clubes que son los jugadores. Y ahí que terminan todos en algún punto en el rojo contable. Bien. No quisimos poner los 60 millones por Watkins. A mí me preguntan y me parece sensato. O sea, lo insensato es que hayamos estado tantos años dando vueltas en círculos, no comprando otros jugadores o no haciendo otras apuestas, si se quiere. Pero una vez que... El error fue en verano. El Arsenal gasta 80 millones entre Calafiori y Merino para reforzar. Olvídense por un momento, pues la bola de cristal no la tenía nadie. Calafiori no está teniendo la mejor temporada del mundo y Merino, bueno, es un jugador más de rotación, ¿no? Pero no, como nadie tiene la bola de cristal, tomémoslo a lo que era en el momento que se tomó esa decisión. Se gastaron 80 millones en jugadores que no iban a mover el amperímetro significativamente, y en el mejor de los casos. Son compras, para mí, que vos hacés cuando estás un poco más sobrado, cuando decís, no, mirá, mi 11 titular anda un violín, es una cosa espectacular, tengo las distintas áreas, defensa, mediocampo y ataque medianamente cubierto, y ahora estoy goloso, me quiero poner lindo. A ver, tráeme un Calafiori, que sea el canchero con el pelito, que amague un par de jugadores y que meta algún que otro gol de afuera del área. Me parece bien, pero no era el momento en el que estaba el Arsenal. El Arsenal tenía claros agujeros en otra zona de la cancha
No se ocupó. Te van a decir, no, que no estaba, que no se podía, que por Isaac piden 200 millones de dólares. Bueno, no sé, a Isaac lo compró el Newcastle de la Real Sociedad cuando nosotros compramos a Gabriel Jesús. Yo creo que Watkins, si no vendían a Durán a Arabia, por ahí lo podías traer por una cifra más lógica. Vienen estos tipos, bueno, te destartalan el mercado. Justamente, como tenés agujeros en otras zonas de la cancha, no podés gastar 50 millones en un lateral izquierdo. Tenés que priorizar otras cosas. De nuevo, no es por ensañarme con Calafiori, que no es la idea para nada. No es agarrar y decir, bueno, mirá, con el lateral izquierdo vamos viendo cómo hacemos. Necesitamos un tipo que haga goles. Es así, uno que rompa el molde, uno que gambetee, etc. Voló Cajiao, es una muy mala decisión esa. Y se empieza a notar. O sea, hemos pasado por un periodo en el que mucha compra brasilera, la influencia de Duque, es como que, bueno, che, tenés contactos, pero solo de un lugar del mundo o de un idioma. De ahí que apareció Gabriel, que fue una muy buena compra, bien aprovechada. Martinelli, que ahora se quedó un poco, pero fue una muy buena inversión. Lo trajiste de la cuarta división por 2 mangos. Digo, bueno, pero después es como, ¿qué otra? Fabio Vieira, ¿ven? Hiciste la conexión portuguesa. No anduvo lo de Fabio Vieira, pero voy a esto de, tenemos esa tendencia a que las apuestas por joyas o jugadores desconocidos vienen todas de Brasil-Portugal, Brasil-Portugal, Brasil-Portugal. Y Arsenal no tiene esa apertura de decir, bueno, si no está la compra obvia o si no está la compra que baja 80, 90 o 100 millones, bueno, ¿qué hacemos? Marquinhos, acá aporta Javo, claro, también, otra compra, viste, insólita. Y bueno, evidentemente, se fue cajeado y empezamos a hacer cualquier cosa. Esto, a esta altura, me parece notorio. Capítulo aparte para Highland y el hecho de que toda la parte del desarrollo de juveniles propios, evidentemente, se está trabajando muy bien, pero la parte de scouting para salir a buscar joyas y posibilidades de mercado de jugadores a desarrollar en el equipo no ha funcionado. Bueno, la tendencia de los ingresos, como verán, a medida que el club se empezó a recuperar y volvió a Champions, todo para arriba, como se puede ver allí claramente. Aquí tienen la tendencia del crecimiento. El Arsenal ya alcanzó al Liverpool en ingresos, ahí se une la línea, nosotros somos la línea amarilla, con la línea verde, y si lo ven en tendencia, el Arsenal va camino a comérselos a todos, porque el United está en las drogas. El City dibuja los números, hagan de cuenta que esto no va. Pero el United, que es la verdadera máquina de generación de dinero, bueno, estamos camino a superarlo. Si es que el United sigue en esta tesitura actual, que me encanta y ojalá que persista por los siglos de los siglos, de ser un desastre. Entonces, como resultado, el Arsenal lo atrapó al Liverpool, pero está lejos todavía del United y del City. Acá vemos los datos nuevamente, lo mismo que estábamos viendo, pero en tabla completa. Y el Arsenal ahora es en ingresos el 7º equipo del mundo. Real Madrid, como verán, juega otra cosa. Manchester City dibuja, PSG dibuja, no cuenta. O sea, en realidad vamos sextos, si quieren, quintos, perdón. Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, Barcelona, Arsenal. Y si se fijan ahí, Arsenal no está lejos del tren de ingreso de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United. Entonces, ya estás ahí, ya estás en el tope de la lista mundial, fuera del Real Madrid que juega otro partido. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el crecimiento en el año, el Arsenal le subió mucho los ingresos, mira, el Real Madrid, aún desde una base alta, sigue subiendo. Ahí en porcentaje, Arsenal es el número 1 de la lista en porcentaje. Bueno, la comparativa con el Tottenham, que me parece que no juega mucho, más allá de reconocer que tienen más ingresos comerciales que nosotros, ahora que renegociando eso, pero Arsenal recuperó la delantera en este apartado. La televisión, Europa como una cuestión fundamental para recuperarnos en este aspecto. Segundos en ingresos televisivos, solo por detrás del Manchester City. Fíjense lo que es el United, que no juega Europa e igual tiene unos ingresos altísimos.
acá está el detalle de lo que entra por tele por Europa. Europa League y Champions League. Y las diferencias enormes, ¿no? En Champions League, temporada actual, 62 millones, ¿no? Y si lo comparás con una Europa League, Arsenal hacía 25 y el Manchester United 32 en Europa League. Y nosotros ahora en Champions League ya estamos en... Bueno, déjenme chequear que no estemos mezclando peras con manzanas. Ahí está. Total, o sea, tele, premios, todo, 32 a 25 abajo. Estábamos con el United en Europa League. Y en Champions estás 109 a 93 abajo con el City. Pero 93 contra 25. Es una locura, casi cuadruplicaste los ingresos. No tiene sentido. El tema de jugar Champions League es decisivo. Se podría decir que estamos más cerca de nunca un gigante como el Bayern y somos técnicamente uno de los 5 o 6 clubes más grandes del mundo. Y ahora vamos a analizarlo un poco más en detalle. Es una buena pregunta esta. Acá estamos. Y yo te diría que la verdad es que sí, porque tenés al Real Madrid que está en otra. El Manchester City y el Paris Saint-Germain cuentan obviamente a los fines de la competencia, porque tenés que jugar con ellos. Hay que ver qué pasa ahora con el Manchester City, las sanciones y demás. Pero a los fines de hablar de números genuinos, estás en ese pack de Manchester United, pero el Manchester United está en un 6,63 engañoso, porque en algún momento van a dejar de consumir cocaína desenfrenadamente y el número se va a parecer un poco más al del Real Madrid. Entonces es como que el Manchester United, obviamente si el Manchester United sigue en esta tesitura, va a dilapidar su reputación y no va a poder hacer catch-up y volver a los niveles del Real Madrid. Pero el Arsenal hoy está en una tanda de equipos que son Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, está en esa. Los equipos italianos hoy quedaron muy por debajo. Fíjate esto que dice Diego, estamos hablando del top mundial y los equipos italianos no están en esta consideración porque su nivel de ingresos es muy bajo. Simone Inzaghi es un fenómeno, hizo maravillas con el Inter, pero tiene el nivel de ingreso del Newcastle. Me explico, por debajo del Atlético de Madrid. Simeone lo mismo, ha logrado que el Atlético de Madrid compita por arriba de sus posibilidades. Pero la lógica viene más o menos por ahí. Acá tenemos también lo que es facturación por estadio. Como el Arsenal volvió a la Champions y llegó hasta cuarto de final, bueno, aumentó estos ingresos considerablemente, un 30% relativo a la temporada anterior. Atrás del Manchester United es el que más recaudó, el Manchester United recauda más, porque es el Manchester United y porque, esto es Premier League igual, porque el estadio es más grande. Y ahí tenemos la tendencia. La tendencia del Arsenal es un hockey stick, se pone vertical la línea amarilla, fíjate. El que crece muy bien acá también es Liverpool, está en una tendencia alcista. Y el Manchester United estancado, pero en una base muy alta, muy, muy alta. Esto es por qué nos pegó tan fuerte el COVID a nosotros, porque para el Arsenal los ingresos de venta de entradas sobre el total de los ingresos es una proporción muy alta relativa al resto. Dentro de diferencias de spreads razonables, ¿no? 21 y el sexto tiene 17, pero es una fuente de ingresos importante para el club. Ahí vemos los promedios de asistencia al estadio. Acá en el West Ham las entradas las regalan, a mí que no me vengan con historias. En Europa, a nivel europeo, ahí lo tiene el Arsenal, ya baja, no sé, 12 o por ahí. Pero de nuevo, ¿cuánto sale ir a ver al Arsenal y cuánto sale ir a ver a la Roma o al Marsella, ¿no? Ingresos comerciales que van subiendo considerablemente, por cierto. Acá de nuevo, ven en todos los cuadros, en todos los gráficos de línea de tendencia, el Arsenal tiende a ser el que crece más verticalmente. Entonces, bueno, acá fíjense que es donde más tenemos que hacer catch-up, porque si bien estábamos bien lejos de los demás hace 3 años, recién ahora estamos alcanzando al Chelsea, que es la línea azul. Todavía tenemos que ir por el Tottenham, Liverpool, United
y Manchester City. Ahí lo vemos de nuevo, pero expresado en gráfico de barras. Evidentemente es un ítem a mejorar. Vamos a ver, acá tienen la distribución que explica bien por qué nos vamos cayendo atrás. El kit, o sea, lo que cobramos de Adidas está bien, está correcto. Fly Emirates por ahí nos está saliendo, estamos vendiendo un poco barato. Fíjate que bastante peor que Tottenham, que los demás. El naming del estadio en 10 es barato. Etihad le paga el doble al City. No tenemos en el socio de entrenamiento, de remera de entrenamiento, que es lo que hace la diferencia en el caso de United, City, Liverpool y en menor medida de Tottenham. Perdón, que remodela el estadio y metemos 80.000 locos tranquilos. Sí, pero bueno, no creo que vayan a... El Arsenal está bastante endeudado, vamos a hablar de esto en un rato, no creo que estén con ganas de hacer esa movida. Los sueldos, como verán, en aumento, obviamente a medida que Arsenal va renovándole a sus jugadores estrella, y bueno, sí, esto empieza a crecer y ahí tienen la tendencia en sueldos también. Fíjense, somos el que sube verticalmente. Estamos bien, estamos para el que quedó lejos es el Tottenham, que como no está jugando Europa, quedó un poco en el ostracismo. Todavía somos el que menos paga de los demás, pero ya no estamos tan lejos como antes. La línea amarilla, como ven, se acercó al resto de los clubes. Lo que preguntaban hace un rato de Aston Villa, que tocó el 96%, sueldos relativo a ingresos totales, tuvo un pico de 73%, que este fue en el año del COVID. O sea, fíjense que el Arsenal en el año del COVID, que fue un desastre catastrófico, tocó 73 y el Aston Villa sin COVID está en 96. Esto no cierra. Y ahora está en un lugar sano, un 53% es una cosa coherente. Acá lo tienen en la comparativa con el resto de los equipos. El más bajo es el Tottenham, 42%. Arsenal es el segundo más bajo de toda la liga, así que estamos ok. Acá está lo que mencionaban de Aston Villa. Miren, no, es dato del 2024, 96. Nottingham Forest 94, Everton 92, Leicester City metió por arriba de los ingresos, una cosa totalmente delirante. La remuneración de los directores, que no nos interesa, acá está el tema del Arsenal. La amortización de jugadores ya son 171 millones, claro, porque a medida que vos sumás jugadores nuevos caros, te suma al paquete de amortizaciones. Entonces, eso está subiendo mucho. Y eso en algún punto, ahora lo vamos a ver seguramente, va a reflejar cuánto debes vos, como los transfers se pagan en cuotas, cuánto estamos debiendo de jugadores que fueron adquiridos en temporadas anteriores. Fíjense que en amortización solo nos supera el Manchester United y el Chelsea, que han estado haciendo muy malas compras. Sueldos más amortización, también al alza, pero en la comparativa más parecido a Liverpool que a Chelsea. La depreciación estable, salvo Tottenham, todos estables. Otros gastos, cosas lógicas. Y acá, bueno, lo que se gasta neto, ¿no? Compras, ventas, y el gasto neto. El gasto neto viene siendo muy alto los últimos 3 años, como eran 200 millones superior a la temporada anterior, ahora apenas por debajo de eso y alrededor de 150 en la anterior. Declan Rice, Havertz, Jurrien Timber, etcétera, etcétera. Ahí ven el gasto de la 2024, el gasto bruto, los 256 millones. Bruto es sin netear, o sea, sin contarlas, sin restarle las ventas. 256, mucho más que Liverpool, 179, 284 Tottenham Chelsea. 489 directamente. Y acá de nuevo, el gasto bruto en los últimos 5 años, que decíamos que fueron las temporadas de gran inversión de los Kroenke, estás igual que el City. El Chelsea, de cuenta, no existe. O sea, sos el más alto. De nuevo, esto del gasto bruto. Después hay que netear, restar las ventas, pero no podemos decir que no se ha invertido. Lo que uno dice es, bueno, lamentablemente por X o Y te sigue faltando, tenés que seguir poniendo. Y ahora fíjense
lo que pone acá Swiss Rumble, ¿no? El club le puso un freno al gasto esta temporada, gastando solo 93 millones. ¿Ven? Pasamos de esta situación en la que veníamos describiendo. Che, estamos gastando un montón, se viene invirtiendo fuerte, etcétera, etcétera. Y acá pasas violentamente a quedar abajo de la mitad de la tabla. También duele que el Liverpool, bueno, después lo podemos discutir, para mí, nada, han sabido identificar mejor que comprar. Esta es la realidad. El costo del plantel, todo bastante razonable. Deuda, vamos al tema de deuda. Como verán, la deuda está en ascenso. Entonces, la deuda bruta subió de 66 millones, de 2,76 a 3,42. Porque el préstamo de los Kroenke subió de 2,59 a 3,24. Subió 57% en los últimos 3 años y es la más alta del club desde 2009, que era la época que estábamos endeudados hasta la manija por el tema del estadio. Esto es nada comparado al Tottenham. Acá hace la comparativa Swiss Rumble. Y dice, bueno, 3,42 es nada al lado del Tottenham con 8,51. Everton, 7,92, también estadio nuevo. Y el Manchester United, que claro, sigue pagando el privilegio de tener a los Glazers como dueños, porque los Glazers lo que hicieron fue endeudarse ellos para comprar el club. Hicieron un leveraged buyout. Los tipos compran el club. O sea, van a un banco o van al mercado y le dicen, che, dame plata, me quiero endeudar con vos. ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar el Manchester United y con la plata que genera el Manchester United te voy a pagar. Un negocio fenomenal, pero ruinoso para el club. Entonces, bueno, el Arsenal en términos de deuda todavía está abajo de esos 3 clubes, pero como verán, sí está muy por arriba de estos genuinos. Como Chelsea y Manchester City dibujan todo, o ni que hablar el Newcastle, que es de Arabia Saudita, no figuran endeudados, pero sí estás muy por arriba de el Liverpool, por ejemplo. Tu deuda es casi el doble de la que tiene el Liverpool. Casi el doble no, pero bueno, es un 60-70% arriba de donde está el Liverpool. ¿Esto quiere decir que estamos complicados por este lado? No, se están pagando 18 millones por año de interés, es una cosa casi anecdótica. Si lo comparamos con ingresos de 600 y pico de millones, te deriva en que estás pagando el 3% de tus ingresos en deuda. Ya está. No es grave, para nada. Pero bueno, no dejar de comentar esta diferencia fundamentalmente con el Liverpool. Esto, los intereses pagados, como verán, toda la parte de intereses muy bajo control, intereses netos. Esto es lo que más importa, esto es lo que vamos a ver ahora, es lo que más importa respecto a se puede comprar jugadores, no se puede, cuánto sí, cuánto. Una de las razones que Arsenal pudo gastar tanto en jugadores, a pesar de tener menos ingresos que sus rivales durante todos los años anteriores, es que compra a los jugadores con crédito, digamos, con la tarjeta de crédito, compra en cuotas, ¿no? Entonces, en 3 años se más que duplicó la deuda por transferencias. Ya estamos en 268 millones. Esto es antes de este último verano. Este último verano no fue no hubo tanto gasto y menos gasto neto. Pero ya estás en que te deben 39 y debes 268. Es difícil saber exactamente cuántas cuotas quedan, eso no es información pública, pero tenés una deuda neta por transferencias de 230 millones de libras. Es un número alto, ¿no? ¿Somos los únicos? No. Estamos viendo, en esta tabla ven la que los clubes deben, no está neteada de cuánto le deben a ellos. El Arsenal hoy con 2,68 está bastante arriba. El Liverpool debe 112 nada más. Está informando 2023, pero esta última temporada el Liverpool gastó, pero gastó poco. Ponele que el Liverpool se fue de 112 a 130, ¿crees? Está en la mitad del Arsenal. Entonces Arsenal realmente debe un montón de plata por transferencias. Sigue estando por debajo de Tottenham, sigue estando por debajo olvídense el Chelsea, sigue estando por debajo del United. Pero bueno, es un ítem. Entonces, volviendo a la ponencia, a lo que decía Sergio hace un rato,
pusieron los frenos un poco diciendo, che, se nos está yendo un poco de las manos lo que gastamos, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hicieron eso. Dijeron, estuvimos a nada de ganarle el campeonato al City. El City ahora está con el quilombo de los Chargers, de que la justicia los quiere aniquilar. Es nuestro momento para ahorrar unos mangos y equilibrar un poco las cuentas. Con error, es un error de diagnóstico grave, porque más allá de lo que puedas prever que va a pasar con el City, tenés ya todo el resto de la liga. Y bueno, siempre hay uno que va a despuntar. Es así. Este año fue el Liverpool. Y bueno, listo, fue el Liverpool y te pasó por arriba porque no hiciste lo suficiente. Importante el tema del cash flow, que es lo que les hablaba más temprano. Hay plata, no hay plata, porque hay pérdida contable, contable. Entonces, ¿quiere decir que los Kroenke tienen que poner plata? No. Acá lo van a ver perfectamente. El Arsenal, después de sumar 189 de las amortizaciones y las depreciaciones, más movimientos en el working capital, la pérdida de 50 millones, la pérdida operativa de 50 millones, son 176 millones de cash flow, más las ventas de 54 millones, son 230 millones de cash disponible. ¿Qué fue lo que pasó? Voló todo por los 248 millones gastados en compra de jugadores, incluyendo cuotas de transferencias anteriores, y también se invirtieron 13 millones en infraestructura y 8 millones en intereses, llevando a un flujo de caja hacia afuera de 38 millones antes de financiación, que en este caso fue, ahí está el dato que tienen, de los 62 millones que pusieron los Kroenke, de lo que veíamos hacia un lado del aumento de la deuda, y el cash flow te queda ahí en los 24 millones positivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Justamente el cash flow operativo te da un montón de plata, pero te la venís gastando. Esto que estábamos viendo hace un rato. Esto. Hay mucho gasto en jugadores en las últimas temporadas que hace que, bueno, el número se haga alto. El balance de cash está en 67 millones, bastante bien, o sea, menor a lo que tenía hace un par de años cuando era todo vender, vender y vender, pero bueno, se viene reconstruyendo. Ahí lo vemos en la comparativa con otros equipos, la verdad está muy bien. Liverpool en cash no tiene un mango, pero bueno, pues tampoco por ahí necesitó salir a hacer locura. El fondeo de cuando los Kroenke, digamos, ponen plata, desde que tienen el 100% del paquete accionario, 334 millones en total, repartido en 5 temporadas. Si lo comparamos con el resto, está alto, o sea, dependemos mucho de nuestros dueños, solo Fulham y Everton poniendo más. Y ahora vamos a la sostenibilidad de todo esto. Los últimos años levantaron preguntas sobre la sostenibilidad y si sos compliant, si cumplís o no con las regulaciones de fair play financiero. Que era, bueno, el motivo por el cual a Raya lo trajimos a préstamo con opción de compra para tratar de ir dibujando los números. Entonces, la pérdida reportada de los 3 años, el periodo por el cual te monitorea, es de 115 millones, que es más que la pérdida máxima permitida de 105. Pero lo importante acá es que las pérdidas ajustadas por lo que se denomina como gastos saludables, que es infraestructura, desarrollo de juveniles, gastos de la comunidad y fútbol femenino, eso no te lo cuentan contra la pérdida. Entonces el Arsenal pasa de, cuando ajustás por todas estas deducciones, te da una ganancia de 11 millones, lo cual te da un espacio grande de 116 millones contra las regulaciones. Entonces, deberían estar incluso más confortables la temporada que viene, pues se va del estimado, como te monitorean en rangos de 3 años, se va la pérdida grande del año del COVID y mejora todavía más tu posición. Entonces, contra las reglas de la Premier, estás cómodo. Contra la UEFA, las
las regulaciones son un poco más jodidas, pero las cambiaron un poco. O sea, dentro de lo que era UEFA, las pérdidas que se permiten pasaron de 30 a 60 por temporada, que obviamente todavía es más bajo que lo que te permite la Premier League. Pero están bien acá también, ¿ven? Con el modelo de Hugh Campbell también están ok. Pero asumen que la UEFA les va a permitir una pérdida de 5 millones porque no pueden usar el adicional, el gap adicional cuando tenés una contribución del dueño. Te limita la cantidad de pérdidas que puedes presentar. Pero correlato de todo esto está a salvo por 21 millones. 70% es lo máximo que puedes gastar. Arsenal era 61 en 2023-2024 y no debería ser un problema mayor. Así que en ese lado estamos ok. Aunque la pérdida del Arsenal de 18 millones no es nada grave, o sea, no es una cosa espectacular, pero no es grave, hay muy buenas noticias en los financials, en este statement. Récord de ingresos con el tema de la Champions League. La pérdida contable es el precio a pagar inevitable por un club que quiere competir al más alto nivel. Hay que hacer catch-up con el resto de los rivales y eso es lo que ha estado pasando. Como resultado, hemos sido de los que más hemos estado gastando con los sueldos subiendo significativamente. El club diciendo que sí o sí los Kroenkes son importantes para seguir financiando todo esto, que es obvio que sí. Pero bueno, evidentemente sigue faltando, no es poco lo que se ha recorrido, pero hay un sabor muy amargo para el hincha, para todos nosotros, especialmente por lo que fueron los gastos en la última temporada. Dicho esto, a ver, la ecuación de cuánto se puede gastar, etcétera, etcétera, es bastante sencilla. O sea, si vamos de nuevo al cash flow, que estaba arriba de todo, en la 2024 tenías un EBITDA de 140 millones. Eso, cuando vengan los números de la 24-25, va a dar todavía más arriba. Entonces, si bien el club todavía tiene que tener en cuenta que se le van acumulando las amortizaciones y es mucho el dinero que debe por transferencias, en tanto y en cuanto pueda vender, es un equipo que, pudiendo financiar las compras, pagarlas en cuotas, según el caso, 3, 4 cuotas, según con quién estás negociando, el Arsenal puede salir a gastar 300, 150, 300 millones netos, ¿se entiende? Si gasta 300 millones netos, brutos pueden ser 400. Si vos vendés por 100 y compras por 400, el neto te da 300, que es el número que importa a los fines de esta cuenta. Entonces, es un club que puede estar gastando 300, 350 millones de libras brutas tranquilamente. No digo tranquilamente como diciendo, sí, ya fue, hagamos cualquier cosa, pero los números se la bancan. Pero bueno, es importante en este sentido las ventas, ¿no? Porque podemos gastar 350 millones brutos en tanto y en cuanto neteado eso baje a 250 o 100. 250, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de vender por 100 millones para poder gastar 300. Hagan esa relación 3-1, que creo que va a estar bastante bien. Si nos entran 100, podemos gastar 300. Si nos entran 50, podemos gastar 250. Esa va a ser más o menos la relación que va a estar manejando el Arsenal en el verano que viene. De ahí que para mí, agarrar y decir, no, bueno, vamos a comprar a Isaac por 150 millones y arriba hay que comprar un win y un volante. Bueno, ahí eso lo veo un poco más complicado. Por eso digo, hay mucho dinero, pero no lo veo al Arsenal en la tesitura de decir, me voy a gastar 150 millones en un solo jugador. Principales takeaways, se pone muy técnico al final, por eso lo repasamos por arriba, pero Arsenal cumple con las regulaciones, que tienen muchos ajustes y demás, pero cumple con las regulaciones. La diferencia entre cash flow y pérdida contable, o sea, las amortizaciones no juegan en lo que es el financiamiento, y cómo, bueno, estos años anteriores, especialmente las últimas 2 o 3 temporadas, muchísima plata y por eso aumentó el endeudamiento con el club. Una pregunta que uno se puede hacer también es, che, si el EBITDA me da 140, 150, 160, ¿tengo que seguir gastándomela toda
O sea, toda la que entra, toda la que sobra, entre comillas, me la tengo que salir a patinar contra una nueva tanda de compras. Esto es lo que yo creo que los Kroenke en su interna decían, ya está, ya tenemos la base que tenemos que tener. Esto, bueno, acompañamos con Calafiori y Merino y alcanza. Me parece que ellos internamente hicieron esa cuenta y por eso el Arsenal no trajo más que eso, o trajo solo eso en el último verano. Yo creo que se llevaron un sacudón interesante. Para mí, para ellos fue un palazo lo que pasó este año. Seguro que lo analizan así. Y Arteta los debe querer matar, pero matar. Entonces yo creo que el Arsenal va a salir a invertir en el verano y por eso te digo que van a jugar otra vez con un esfuerzo de, bueno, dale, pongamos 200 millones. Pero la posición del club económicamente sana, se entiende el cansancio en algún punto, si se quiere, de los dueños de venimos poniendo, se entiende. Pero bueno, el Arsenal arrancó desde un punto de partida muy, muy malo. O sea, teníamos un plantel realmente lamentable, así, cuando Arteta recién arrancaba. Entonces es normal, sí. Y tenés que hacer catch-up contra equipos que estaban armados hasta los dientes. Bueno, espero hayan disfrutado del stream. Va a venir un verano de movimiento en Arsenal, no tengan dudas. O sea, yo no vaticino que agarren y digan, no vamos a gastar nada porque bla, bla, bla. Eso no va a pasar. Pero sí va a ser importante el tema de las salidas para terminar de apuntalar el esfuerzo y que no digamos, bueno, traje al 9 pero no traje al 5, o traje al 9 y al 5 pero no traje al extremo. O sea, las ventas van a ser importantes para después poder redondear un muy buen mercado de manera integral. Muchachos, un placer. Si se ficharían jugadores libres, ¿eso se descontaría del presupuesto de fichajes? No, eso es sueldo, eso es flujo. Así que no, va por cuenta. Abrazo grande para todos. Que anden bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Aguante el Arsenal y nada, terminar arriba, el segundo puesto hay que mantenerlo, no negociarlo y nada. En Champions League van a ser partidos trabados, pero yo creo que podemos cumplir con una performance más que digna, así que bueno, estaremos atentos a lo que sucede. Buen fin de para todos y que lo terminen bien.